Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a resolver una gran duda que tienen muchas personas que van iniciando dentro del diseño, que es cómo leer un plano. Vamos a ver distintos ejemplos, distintos tipos de planos mecánicos y vamos a ver qué es lo que significa cada uno de las anotaciones o nomenclaturas que vienen dentro de ellos. También vamos a ver qué es lo que puede diferenciar, por ejemplo, de un plano de ensamble a un plano de manufactura, etc. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, vamos a aprender a leer planos, vamos a aprender a diferenciar entre los distintos tipos de planos mecánicos que hay y vamos a aprender también a identificar cada una de las anotaciones, símbolos o nomenclaturas que vienen dentro de estos planos. Así que para este primer acercamiento a los planos, elegí 3 que yo realicé ya hace algún tiempo. Los estuve buscando dentro de mis archivos planos que me pudieran ayudar para eso y elegí los siguientes 3. Muy bien, como primer plano ejemplo, yo elegí esta pieza, que es un pequeño rectángulo, una pequeña pieza rectangular en la cual descansaba un conector en T para un herramental que hacía la inserción de unas mangueras. Bueno, antes de comenzar a analizar lo que es cada una de las vistas que tenemos aquí y el por qué están todas estas vistas, vamos a ver lo que es un poco la estructura del plano, el formato, la plantilla con la cual yo dibujé esta pieza. Es una hoja en tamaño A2, como podemos ver aquí en el cajetín, tamaño A2. Tenemos nuestros cuadrantes que va en orden alfabético, va de la A a la H y en orden numérico va del 1 al 12. Entonces, como el formato A2 es bastante grande, pues por eso caben más letras y caben más números dentro de los cuadrantes. Además, en el cajetín de información del plano tenemos lo que viene siendo la descripción, que viene siendo el nombre de la pieza. Tenemos el material, que es AL6061 o aluminio de tipo 6061. En tratamiento no lleva ningún tratamiento térmico. El acabado tampoco no lleva ninguna especie de anodizado, lijado, etcétera. Quedaría así en bruto. ¿Quién diseñó? En este caso viene siendo es mi nombre, Julio Morales. Tenemos la fecha en la que se diseñó. También tenemos quién aprobó. Aquí en este caso, por cuestiones de privacidad, pues omití el nombre del ingeniero que aprobó dicho dibujo y también la fecha de aprobación. Las tolerancias, tenemos también las unidades, el sistema de unidades que estamos trabajando, que viene siendo milímetros. El proyecto, que era K2G3. Aquí en este caso se agregaba el software en el cual se había diseñado la pieza, que es SolidWorks. El cliente también lo decidí omitir. Aquí va a ver el cliente. El plano, bueno, aquí creo que aquí se me fue, porque aquí debe llevar el número de plano, creo que lo borré, pero igual está aquí, lo que viene haciendo en el dibujo. Que viene siendo, es un número muy parecido a este. Tenemos también el sistema de proyección que estamos usando, que en este caso es el sistema europeo. Esta era una empresa donde yo trabajaba y se ocupaba el sistema de proyección europea. El tamaño de la hoja. También tenemos el número de dibujo, que viene siendo todo este código. Es el número correspondiente al dibujo. También tenemos, y en la parte de abajo, teníamos lo que era el peso en gramos. Teníamos las revisiones. Las revisiones son, pues, es el mismo nombre, la misma palabra lo dice, ¿no? El número de revisión que llevaba el plano. En este caso, la revisión 1 fue porque se revisó una vez con el ingeniero que aprobó y se realizaron ciertos cambios. En dado caso de que se hubiera aprobado la primera diseño, hubiera quedado como revisión 0. La escala
es la escala a la que estamos trabajando nuestros dibujos, que vendría siendo 2:1, y la hoja viene siendo 1:1. Muy bien, pues ya una vez habiendo visto las características principales de la plantilla que yo usé para este diseño y de haber revisado todo lo que contenía lo que era el cajetín de información del plano, vamos a pasar del lado izquierdo y tenemos una tabla. Esta es una tabla de tolerancias generales en cuanto a dimensiones lineales que corresponden a nuestra pieza. Esta tabla de tolerancias nos sirve, o bueno, le sirve al que va a fabricar la pieza para tener un margen de error. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, si nosotros vemos esta vista frontal y vemos que tenemos esta medida, esta distancia que es de 60 milímetros, esta es una medida, una cota, una dimensión ideal, la cual ya aplicándola o viéndola en la vida real va a ser muy difícil que el maquinador nos dé esta medida, ya que pues para esto necesitaríamos una máquina que estuviera ajustada, calibrada, certificada y corroborada de que nos puede dar la medida que nosotros estamos buscando. Esto, les digo, es muy difícil, ya que depende también mucho de la herramienta que estén usando, que la fresa o la máquina donde lo vayan a fabricar se encuentre en óptimas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que establecemos unas tolerancias, que es, como les digo, un margen de error, dentro del cual nuestra pieza, cumpliendo dentro de esa tolerancia, dentro de ese margen de error, es válida para la aplicación que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, estos 60 milímetros que tenemos aquí es el largo. Si nosotros nos vamos a la tabla, podemos encontrar aquí que hay 5 columnas en las cuales dentro de las cuales están divididas, que por ejemplo nos dice que si de 0.5 a 6 milímetros, nuestra tolerancia permitida es de más o menos 0.1 milímetro. De 6 a 30 milímetros es de más o menos 0.2 milímetros. De 30 a 120, tenemos más o menos 0.3 milímetros. Si nosotros nos vamos de 120 a 400, nuestra tolerancia va a ser de más o menos 0.5 milímetros. Ahora, si nuestra pieza mide de 400 a 1000, tenemos más o menos 0.8. Y la última, que es de 1000 a 2000, tenemos más o menos 1.2. Ya piezas arriba de 2000 milímetros, ya nosotros tenemos que establecer la tolerancia. Esto es para que esta tabla nos sirve para que nosotros no tengamos aquí todas nuestras cotas llenas con tolerancias. Ya con el simple hecho de nosotros poner la tabla, nosotros le damos el contexto al maquinador de cuáles son las tolerancias que nosotros venimos manejando. Entonces, volviendo al ejemplo, nosotros tenemos aquí que esta distancia en la vista frontal es de 60 milímetros. Entonces, si nos vamos a la tabla, vemos que entra dentro de la tercera columna, que viene siendo de 30 a 120 milímetros. Y la tolerancia que nos viene manejando es de más o menos 0.3 milímetros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras nuestra pieza esté dentro del rango que va desde los 59.7 hacia los 60.3 milímetros, nuestra pieza cumple perfectamente con su función. Entonces, ¿por qué estas medidas? ¿Por qué de 59.7 a 60.3? Pues es muy sencillo, porque aquí nos está indicando que es más o menos 0.3 milímetros. Entonces es menos 0.3 milímetros de 60 hacia arriba de 60 milímetros con más o menos 0.3 milímetros pasando los 60. Entonces por eso nos quedaría de 59.7 hacia 60.3 milímetros. Entonces, mientras esté dentro de ese rango de medidas, nuestra pieza cumple perfectamente su función. Y lo mismo aplica para todas las dimensiones lineales que tenemos dentro de nuestra pieza. Por ejemplo, si esta distancia que tenemos aquí de estos terrenos que vemos aquí, en lo que es X,
es 44.5. Entra dentro de la tercera columna, que viene siendo de 30 a 120 milímetros. Entonces las tolerancias que se van a manejar va a ser de más menos 0.3, que viene siendo que si nuestros barrenos están en un rango de 44.2 milímetros a 44.8 milímetros, cumplen perfectamente con su función. Y lo mismo, les digo, lo mismo aplica para todas las dimensiones lineales que podemos ver. Después de esa tabla nosotros tenemos lo que viene siendo la tabla de tolerancias angulares. Esto es pues prácticamente lo mismo que la primera tabla, nada más que se aplica para los cortes que vienen en ángulo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí en esta zona de aquí tuviéramos un chaflán, un corte en ángulo, tendríamos que revisar el ángulo en el que se encuentra nuestro corte, y ya de ahí la tolerancia que tenemos permitida, que viene siendo que si es mayor a 10 grados, nuestra tolerancia es de más menos 1. Si es de 10 a 50 es de más menos 0.3. Si es de 50 a 120 es de más menos 0.20 grados. Y si es mayor a 120 grados se maneja una tolerancia de más menos 0.10 grados. Y ya después, por último, tenemos lo que viene siendo la tabla de acabados superficiales. Esto ya va más enfocado a el rectificado. Estas líneas, estos símbolos que tenemos aquí, estos triángulos, es el símbolo del rectificado. Es un acabado superficial que se le da a las piezas. Entonces, dependiendo la cantidad de triángulos que se vean dentro de nuestro plano, dentro de nuestra pieza, es la exactitud con la que queremos ese rectificado. Ese rectificado lo que nos hace es darle un acabado plano, casi perfecto, a la cara que nosotros elijamos hacerle el rectificado. Supongamos que nosotros queremos que esta cara de aquí abajo, esta línea, quede lo más plana posible. Nosotros le podemos meter un rectificado, ya sea de una delta, dos deltas, tres deltas o cuatro deltas, o cuatro triángulos, tres triángulos, dos triángulos o un triángulo. Entonces ya nosotros supongamos que le ponemos aquí que quede con un rectificado de dos triángulos. Igual tenemos aquí cuántas micras están permitidas con respecto a la longitud que tenemos aquí en la cara que nosotros establecimos. Y bueno, esas ya venían en todos los dibujos que nosotros metíamos, ya venían precargadas estas tablas. Y bueno, ahora sí, ya pasando a lo que son las vistas. Como pueden ver, yo tengo 4 vistas principales, bueno, 5 si consideramos la isométrica. Tenemos lo que es nuestra vista frontal, nuestra vista superior, nuestra vista lateral derecha y nuestra vista lateral izquierda. Si recuerdan, nosotros en este plano yo estoy trabajando con el sistema europeo. Entonces el sistema europeo nos dice que nuestra vista principal va a ser la frontal, después va a ser la vista superior y por último va a ser la vista lateral derecha. Aquí, como yo tenía barrenos del lado izquierdo, me vi la necesidad de agregar la vista lateral izquierda. Como recordarán, en videos anteriores yo les expliqué que se tienen que trabajar, los sistemas de proyección nos dan 3 vistas por defecto, pero nosotros podemos ocupar más o menos dependiendo de las necesidades que tengamos para poder dimensionar de manera correcta nuestra pieza. Y por eso es que yo agregué la vista lateral izquierda, ya que nosotros aquí tenemos 2 barrenitos que son de M4 y los necesitaba mostrar. Ahora, como pueden ver, en cada una de las vistas tiene su nombre. Esto es opcional, algunos diseñadores no se lo agregan. Yo en lo personal le agrego el nombre de las vistas para que el maquinador no se vaya a perder, ya que se puede dar el caso de que a la hora de estar viendo el dibujo se pueda perder entre las vistas y pueda cometer algún error. Esto es para asegurarse de que las dimensiones que estoy acotando van en una vista en específico. Ahora, como ustedes pueden ver, en cada una de las vistas se ven unas pequeñas líneas punteadas. Estas son
Estas líneas se llama perfil, bueno, algunos le llaman perfil oculto o es una vista alámbrica. Esto nos sirve para que el maquinador pueda ver cómo se compone la pieza por dentro. Estas vistas alámbricas no nos sirven a nosotros y no se deben tomar como puntos de referencia para acotar, ya que eso puede producir confusiones. Entonces, ustedes pueden agregar esta configuración de vista alámbrica para poderle mostrar al maquinador qué es lo que va dentro de la pieza o en la parte posterior, pero no se tiene por qué acotar. Como pueden ver, aquí pues aquí estoy haciendo la vista frontal, se ven los barrenos que tenemos en la parte interna de nuestra pieza. Se puede ver inclusive todos los cortes que tenemos, lo mismo en las vistas laterales, etcétera. Pero pues eso no le impediría a nuestro maquinador que se confunda. Y bueno, también tenemos vistas de corte. Las vistas de corte se identifican con estos símbolos, con esta nomenclatura que son dos flechas y van en orden alfabético. Va de la A en adelante. Se puede dar el caso en el que se trabaje ya con A, A, B, A, C, A, D, así, ¿no? Dependiendo de la cantidad de vistas que nosotros ocupemos. Por lo regular no se ocupan más de 4 o 5 vistas, ya es mucho. Ya es un dibujo muy detallado, ¿no? Pero por lo regular, yo en lo personal ocupo entre 1 o 2 vistas de ser necesario. Entonces, ya saben, cuando ustedes vean sobre un dibujo 2 flechas, una arriba y una abajo, o laterales, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, y en las dos vean una letra, quiere decir que es una vista de sección. Esta vista de sección a nosotros nos permite ver dentro del dibujo, como se puede ver aquí. Es como si nosotros a nuestra pieza le hiciéramos un corte y desplazáramos esa vista hacia un lado. Entonces a nosotros nos permite ver ciertas características. Por ejemplo, tenemos aquí esta caja. Si nosotros nos regresamos a la vista isométrica, tenemos aquí una caja, pero nosotros no podemos especificar la profundidad de la caja. Entonces lo que yo hice fue sacar un corte de sección para poder mostrar e indicar de cuánto es la profundidad de la caja, que vienen siendo 20.1 milímetros. Y bueno, del otro lado, del lado derecho, también tengo otra vista de sección, que es la sección B. Esto es para mostrar la segunda caja que yo tenía. Igual no había forma en la cual yo pudiera mostrarle la profundidad de esta caja, así que tuve que sacar otro corte de sección. Y bueno, ya yéndonos un poquito más en específico hacia las vistas, vemos que tenemos una vista frontal, y en esta vista frontal yo tengo dimensionado lo que es el largo y el alto de nuestra pieza, que viene siendo de 60 y 38.1 respectivamente. También tenemos aquí un saque en radio que está en una posición de 18.5 en X y 32.5 en Y, y ese radio va a ser de 28 milímetros. Además tenemos aquí un pequeño saque que va a 32 milímetros. También, si nosotros nos vamos hacia la vista lateral izquierda, vemos que tenemos nuestros dos barrenos, que es de M4 por paso de 0.7 a una profundidad de 15 milímetros. Este H6 es el ajuste que debe de llevar el barreno al cual nosotros vamos a machorear. También tenemos lo que viene siendo que el barreno tiene que ser de 3.3 a una profundidad de 20. Como recordarán, cuando vimos los barrenos, siempre que cuando nosotros no vayamos a ocupar un barreno pasado y vaya a ser roscado, nuestra profundidad del barreno tiene que ser más grande que la que va a ser de cuerda.
es obvio, ya que no le puedes dar a un barreno que mide 20 milímetros, no le puedes dar una cuerda de 25. O sea, físicamente no se puede. Tendrías que hacer el barreno más profundo para poder dar esa medida. Y tenemos estas dos, por 2, que quiere decir que vienen siendo estos dos barrenos. Entonces, si ya nosotros lo queremos leer, quiere decir que son dos barrenos de 3.3 milímetros de diámetro a una profundidad de 20 milímetros. Para machuelear con rosca de M4 con paso de 0.7 milímetros con un ajuste 6H a una profundidad de 15 milímetros. Así es como se lee esta cota. También tenemos lo que es la ubicación en X y en Y de cada uno de los barrenos, de 44.5 en X, en este caso los dos barrenos, y una ubicación en 7.7 para el primer barreno y 19.7 para el segundo barreno en Y. Además tenemos otro pequeño saque con radio que lleva una ubicación de 25.4 en X y 32.5 en Y, con un radio de 10.5 milímetros. Y en la vista lateral derecha tenemos ya únicamente otro barreno, otro saque con radio, otro corte con radio, que está ubicado a 25.4 con respecto a X y 32.5 con respecto a Y, y tiene un radio, o en este caso un diámetro de 23 milímetros. También aquí esta cota nos indica que lleva un pequeño chaflán que es de 1 milímetro por 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que de este punto a este punto va a medir 1 milímetro, y de este punto a este punto con respecto a Y va a medir también 1 milímetro, porque el corte es a 45 grados. Ahora, si nos vamos a la vista superior, en la vista superior tenemos las dimensiones de las esquinas que conforman cada uno de las cajas. Lo que más fácil se podría hacer es partimos de nuestro cero pieza hacia el primer barreno, y ya de aquí sacamos la dimensión de la caja, y lo mismo en X. Pero esto está bien, pero yo prefiero sacar la posición de cada uno de los barrenos. Esto le facilita más al maquinador, ya que no tiene que hacer ningún cálculo a la hora de meter las coordenadas en la fresadora. Simplemente llega a los 7.2 en X y a los 38.3 en Y que tenemos aquí, mete el cortador o la broca a la profundidad que yo le establecí, que viene siendo de 20.1, y ya de ahí se va a pasar a la siguiente medida, que viene siendo de 29.3 en X y 38.3 en Y, y hace lo mismo con los otros dos de abajo, que vienen siendo 14.7 en Y y 7.2 en X, y 29.3 en X y 14.7 en Y. Entonces, cuando vayan a cortar un corte así de tipo de una caja, siempre se recomienda acotar todos los centros de los barrenos, ya que esto le va a facilitar muchísimo el trabajo al maquinador y va a ser más rápido el proceso de manufactura de la pieza. Y después de hacer la caja, vemos que hay un barreno que está prácticamente al centro de la caja. Este barreno nos dice que va a tener un diámetro de 6.6 milímetros por todo, no se va a pasar todo el alto de la pieza, y además va a llevar una caja de diámetro 11 milímetros a una profundidad de 8. Esto es para un tornillo M6, y su ubicación es de 18.3 a 25.4. Y es lo mismo para la segunda caja. En la segunda caja estoy acortando los centros de los barrenos, las esquinas de la caja, y acá en la vista frontal, pues tenemos, en la vista de sección B, tenemos la profundidad de esta caja, y después tenemos otro barreno con caja que viene siendo de 6.6 milímetros de diámetro por todo el barreno pasado, y una caja de 11 milímetros de diámetro a una profundidad de 9. Así es como se lee así es como se leen los barrenos con caja. Ahora, si nosotros nos pasamos a la vista superior, a la vista de sección A,
tenemos, como ya habíamos visto en un principio, la profundidad de la caja, y además tenemos el ancho total de la pieza, que es de 49.8. Y del otro lado, en la vista de sección B, simplemente tenemos la profundidad de la segunda caja. Como pueden ver, yo todas mis cotas estoy partiendo de un punto base. Esto es lo que se le llama o se le conoce como el cero pieza. Estoy partiendo de mi cero pieza, que viene siendo de esta zona, y de aquí estoy comenzando a acotar hacia arriba en lo que es y hacia la derecha lo que es con respecto a X. Así es como se debe de acotar casi siempre, de abajo hacia arriba en X, y de izquierda a derecha, de izquierda a derecha en X, y de abajo hacia arriba en Y. Y nuestro cero pieza nunca se debe de mover sin importar a la posición o la vista que nosotros estemos mostrando. Como pueden ver aquí, que es la vista frontal, que es la que manda. Estamos partiendo de este punto y de aquí hacia arriba y de aquí hacia la derecha. Y si nosotros giramos nuestra pieza, nuestro cero pieza es este punto, y de aquí hacia arriba y de aquí hacia la izquierda. Y en la vista lateral derecha partimos, aquí me equivoqué, aquí tendré que partir de este punto para mostrar el centro del barreno, y de aquí hacia arriba. Sí, aquí yo me equivoqué. Entonces tienen que tener mucho cuidado con con estas cosas, con el cero pieza, ya que supongamos que yo en este caso así hubiera mandado a fabricar la pieza, probablemente estaría mal. Recuerdo que eso no me afectó, pero fíjense, me di cuenta prácticamente 3 años después de que yo realicé esta pieza. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que viene dentro de un plano. Tenemos ya por último lo que es la vista isométrica, que es simplemente una ayuda visual para el maquinador, que nos dice, que le dice más bien cómo queremos que quede nuestra pieza al final de todo el mecanizado. Y por último tenemos una nota, que está aquí en la parte superior izquierda, en la cual nosotros le estamos diciendo matar todos los filos, matar filos a todos los contornos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a la hora de escuadrar o a la hora de pasarle con el cortador a nuestra pieza, ya sea para algún corte, algún barreno, siempre queda una esquina filosa. Es por el mismo proceso por el mismo corte que se le dio, queda una zona filosa. Entonces se tienen que quitar todos esos filos, ya sea con una cegueta, con una lima, o hay herramienta especializada para eso, el cual nos permite darle un pequeño redondez o chaflán a las esquinas de nuestra pieza, y eso evita que a la hora de que nosotros o el operador vaya a tener contacto con esta pieza, la pueda dañar al operador. Entonces siempre es importante agregar donde se requiere también, por ejemplo en lo que son las piezas de aluminio, de acero, lámina, todo ese tipo de materiales ferrosos. Siempre debe llevar una indicación de matar filos. Pero ya lo que viene siendo en materiales plásticos como el Linemate, el acetal, el teflón, la baquelita y demás cosas, demás materiales muy ferrosos, no es necesario, no hay ningún riesgo de que te puedas cortar. Y bueno, este es el primer plano que les vengo a mostrar. Vamos a pasar con el segundo. El segundo plano es esta plaquita, en la cual el material es de acero 1018, size 1018, y no lleva tratamiento alguno. Aquí esta plaquita, como pueden ver, simplemente contiene lo que es la altura, el espesor y el ancho. Y nada más tiene 3 vistas, lo que es la vista frontal, la vista superior y la vista isométrica. Si nosotros le prestamos atención a la vista frontal, podemos ver que tenemos una serie de coordenadas que empieza con un 0 en X y un 0 en Y. ¿Esto qué quiere decir? Esto es, cuando nosotros veamos un eje de coordenadas así,
quiere decir que tenemos una tabla de taladros. De hecho, si se pueden dar cuenta, aquí dentro de la vista frontal, exactamente en donde se encuentran cada uno de nuestros barrenos, tenemos un número que va A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 y C1. Esto es con el número el número con el que vamos a identificar nuestros barrenos dentro de la tabla de taladros. La tabla de taladros nosotros la tenemos en la parte superior izquierda. La tabla de taladros a nosotros nos ayuda para no estar acotando dentro de la vista cada uno de los barrenos, ya que se vería muy sucio la imagen o la vista de nuestra pieza, llena de cotas de dimensión, cotas de taladro, se vería muy sucio. Entonces lo que se hace es agregar una tabla de taladros donde nos dice, donde viene clasificado por rótulo, que viene siendo A1, A2, A3, B1, B2, B3 y B4 y C1. Vienen clasificados por tamaño. Tenemos lo que es la ubicación en X, que es de aquí partiendo de este 0 hacia acá. Y tenemos la ubicación en Y, que viene siendo partiendo de aquí de nuestro 0 pieza hacia arriba. Y por último tenemos el tamaño, que por ejemplo aquí, si nos vamos a A1, A2 y A3, tenemos que es 6.6 por 16.6, que quiere decir que nuestra ranura es de 6.6 milímetros de diámetro por un largo de 16.6 entre centros. ¿Ok? Ahora, esto es para las ranuras que vienen clasificadas con el rótulo A, que va del 1 al 3. Si nos vamos a las B, nos dice que es de 6.6 milímetros de diámetro el barreno pasado por todo y un barreno con caja de 11 milímetros a una profundidad de 6. Y están ubicadas aquí en X y en Y. Y por último tenemos el barreno del centro con respecto a los barrenos con caja, que viene siendo un barreno de 19.5 milímetros por todo y su ubicación en X y en Y. Y pues como pueden ver se ve mucho más limpia que por ejemplo esta que tenemos aquí, el primer plano que vimos. Pero pues aquí no se puede meter una tabla de barrenos, ya que pues como tal no son barrenos, son cajas las que nosotros tenemos y por eso estamos acotando de esta forma. También les menciono, estoy utilizando el sistema de acotado en paralelo, que es partiendo de un 0 pieza y a partir de ahí dimensionas cada uno de los puntos que a ti te interesan. También se puede acotar de manera en serie, que viene siendo de este punto a este punto y de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto, pero comprometes un poco al maquinador a que tiene que entregar la pieza más sencilla, ya que si en alguna de las cotas que tú entregaste le queda mal, ese margen de error se va a ir recorriendo y al final de cuentas no va a cumplir con los requerimientos que te estás pidiendo. Entonces, en mi caso yo considero mejor que es más útil usar el acotado en paralelo que en serie. Hay casos en los cuales el acotado en paralelo se puede combinar con el acotado en serie. Pero bueno, regresando a nuestra pieza, vemos que mide 80 y en la vista frontal el alto es de 80 y en la vista superior tenemos un espesor de 12.7 por 50.8. Ahora, como pueden ver, en las medidas de la vista superior tenemos abajo de cada una de las dimensiones unas letras que vienen siendo un STK, quiere decir que es stock. Esto nos quiere decir que estas medidas son de línea, en otras palabras, que al momento de que tú vayas a comprar el material, tú lo vas a pedir una solera de 12.7 por 50.8 o de media pulgada por 2 pulgadas. Tienen que tener muy en cuenta esto. Todas las medidas, casi todas las medidas estándar de nuestros materiales vienen en el sistema americano. ¿Esto qué quiere decir? Que todas nuestras medidas vienen en pulgadas, pies y libras. Entonces, siempre que tú vayas a pedir un material, se tiene que pedir en pulgadas. Va desde en soleras de acero, van desde un octavo, que es 3.2 milímetros en espesor, hasta
si mal no recuerdo, creo que hasta 2 pulgadas y media en soleras aquí en México. Bueno, aquí en mi ciudad, que es Querétaro. Y en largos, en solera, en ancho va desde 3/8 de pulgada hasta 6 pulgadas, si mal no recuerdo. Les digo lo que viene siendo aquí en Querétaro, México. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta. Las medidas estándar siempre hay que tratar de que todas nuestras piezas que vayamos a diseñar queden dentro de una medida estándar, ya que eso va a evita muchos maquinados innecesarios, ya que si tú, por ejemplo, pones, supongo que en vez de poner los 50.8 pongo 52, pues el maquinador tiene que agarrar una placa de 2 pulgadas y media y recortar esa medida para que a ti te puedan dar la medida que tú estás estableciendo. Entonces siempre hay que tratar de trabajar con medidas estándar. Ahorita yo aquí en la descripción del video voy a dejar un enlace con una pequeña tabla sobre las medidas estándar de soleras, de aluminio, de acero, ángulo de aluminio, ángulo de acero, para que se den una idea de cuáles son las medidas estándar. Pero bueno, regresando aquí al plano, tenemos aquí estas letras que quiere decir stock, que quiere decir que viene el espesor es de línea, no se debe de modificar. Así como viene de 12.7 se tiene que quedar. Lo mismo en el ancho, que es de 50.8, no le debes de hacer nada. Así como viene, tiene que quedarse con la medida de stock. Y además tenemos pues nuestra vista isométrica, que es simplemente para ayuda visual para el maquinador. ¿Ok? Entonces ya saben, cuando vean ustedes esta serie de coordenadas, quiere decir que van a tener una tabla de taladros, además de que en la misma vista van a tener estos rótulos que empiezan desde la A en adelante. Aquí en este caso yo tengo desde la A hasta la C y van clasificadas por tamaño. En el caso de los barrenos van por tamaño, en el caso de las ranuras, aparte del tamaño del diámetro, van clasificadas por largo, también se clasifican así. Y bueno, después de esto vamos a pasar al último. También tengo aquí la nota de matar filos porque es un material ferroso, entonces a la hora de maquinarlo puede quedar con filos. Después de esto vamos a pasar al último plano. El último plano que tenemos para el día de hoy es un plano de ensamble. El plano de ensamble nos sirve a la hora de estar pues ensamblando todas las piezas que lo componen. A la hora de que el ingeniero mecánico o el ingeniero de ensamble se va a dedicar a armar todo lo que es nuestra estación o toda la estación, se le entregan los planos de ensamble para que él pueda ver desde qué tornillos se van a ocupar, qué rondanas, hasta qué piezas maquinadas se van a usar. El plano de ensamble es bastante sencillo, simplemente son 2 vistas. Bueno, en este caso yo siempre le he puesto 2 vistas, que es una vista isométrica, que es simplemente ayuda visual, y tenemos lo que es la vista isométrica explosionada. Pues obviamente tiene una vista de explosión en la cual nos permite mostrar cada uno de los componentes que tiene nuestro ensamble. Y todos estos componentes están agrupados en una lista de materiales, en una pequeña boom que viene aquí en la parte superior derecha, donde vienen clasificados por el número de elemento, el número de pieza, que viene siendo el número de línea, de pieza de línea, la descripción, lo que nosotros le queramos agregar para identificar cada componente, y la cantidad de piezas que componen cada uno de los elementos del ensamble. Entonces aquí podemos ver que va desde el 1 hasta el elemento 8. El número de pieza, aquí en este caso yo tengo lo que es el código de la pieza y el nombre que yo le puse para poder identificar. Pero está el perfil, que por ejemplo viene siendo el elemento 1,
que viene siendo este pequeño pie de perfil, que es donde va descansando nuestro perfil Bosch de aluminio. Después tenemos este que es el código del perfil Bosch, el perfil de aluminio, que es el pedestal 1, que es este de aquí. Después tenemos otra pieza que se maquinó, que es el descanso de la manguera, que viene siendo esta pequeña H que tenemos aquí con el número 3, y cada uno tiene una pieza por ensamble. Después tenemos tuercas Bosch, que es para agarrar los tornillos al perfil. Esas son de línea, aquí viene el número de parte. Después tenemos los tornillos, que vienen siendo un M6x20, que es Brownhead Socket Cap Screw, que en español es tornillo de cabeza de botón de M6x20 de largo. El paso del tornillo es estándar, es 1, paso 1. Y ahí después tenemos un M12x40, que es Flathead Socket Cap Screw, que viene siendo un tornillo de cabeza plana, que es el que se muestra en esta zona de acá. El elemento 6 es un tornillo de cabeza plana. Como este pie de perfil va a descansar sobre una placa base, necesitamos que el tornillo no sobresalga, entonces por eso es que le metí un cabeza plana. Y por último tenemos flat washers, que son rondanas planas. Tenemos también M6, un tornillo de cabeza de botón, que viene siendo 2 por M6x25 de largo, que vienen siendo estos de aquí. El 8 es el último, el 5 viene siendo el M6x20, y así. Esto es un plano de ensamble. Como pueden ver, no es gran cosa, simplemente se compone de su vista isométrica explosionada, su vista isométrica como ayuda visual nada más, y su pequeña lista de materiales. Entonces con esto el encargado de armar el ensamble, pues tiene todos los elementos para poderlo ensamblar sin ningún problema. Y aquí pues esta nota, como es una plantilla, es un machote, pues la nota de matar filos queda por defecto. Y pues bueno, creo que esto sería todo por el video de hoy. Como pueden ver, pues hay una gran diferencia entre lo que es un plano de fabricación y un plano de ensamble. El plano de ensamble no lleva cotas, simplemente lleva una vista explosionada para que el encargado de armar el ensamble no tenga ningún problema y lo pueda armar a la primera. Y el plano de fabricación pues obviamente ya compone lo que son todas las cotas de dimensión, las tolerancias, consideraciones que hay que tomar, los acabados, la cantidad de piezas que se van a fabricar, quién lo fabricó, inclusive hay unos que ponen a qué fecha se debe de entregar, etcétera, ¿no? Y también vemos que pues podemos hacer dibujos muy complejos con diferentes tipos de vistas, y también podemos hacer dibujos muy sencillos usando las diversas herramientas de SolidWorks. Ya posterior, cuando regresemos al diseño de planos, vamos a ver cómo usar todas estas herramientas, ¿no? Lo que viene siendo una tabla de barreno, lo que viene siendo una vista de sección, una vista de detalle, cómo agregar una cota de chaflán, una cota de ángulo, cómo agregar cotas de coordenada, cotas de línea base, ¿qué otras? Acabados superficiales como los que tenemos aquí del rectificado, etcétera, ¿no? Toda la gama de opciones que nos da los planos de SolidWorks. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle manita arriba, compartan, suscríbanse, pueden escribir cualquier comentario aquí en la caja de comentarios de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.